Pasé mucho tiempo de mi vida autosaboteándome, soñando con ejecutar todas las ideas que tenía en mi cabeza, pero sin realmente poder avanzar. Incluso solía pensar que lo que necesitaba para poder dedicar tiempo a mi creación y lo que quería construir dependía de condiciones casi que perfectas. Por ejemplo, que no hubiera ninguna interrupción, que me sintiera completamente clara, inspirada y motivada, o incluso que mi entorno fuera ideal, como si eso fuera a encender mi fuego interno. Pero ese momento perfecto no llegaba. Y cuando lograba crear ese espacio, me sentaba frente al cuaderno o la laptop y no hacía nada. Me distraía con cualquier cosa y al final no avanzaba. Y es desde esa experiencia que viví en carne propia y que he logrado transformar que hoy quiero compartir contigo los 3 pasos simples que implementé para cortar de raíz ese autosabotaje silencioso que aparece justo cuando estás frente a eso que supuestamente quieres hacer y que sabes que tienes que hacer, pero no haces. Entonces, ¿cómo es que podemos sanar ese autosabotaje crónico en 3 simples pasos? Bueno, lo primero es básicamente entender por qué pasa, porque es que nos autosaboteamos. Y lo cierto es que el autosabotaje es una forma inconsciente de autoprotección. O sea, nuestro mismo sistema está diseñado para evitar ponernos en situaciones que podrían sentirse poco familiares o simplemente cosas que no conocemos, ¿no? Y es ahí cuando el sistema nervioso prioriza la seguridad por encima del éxito, independientemente de que vayamos a tener un resultado mayor con lo que vayamos a emprender. Está este sistema nervioso que básicamente está interpretando ese cambio como una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede en nosotros biológicamente? Y por qué también esto afecta de alguna manera pues nuestro avance muchas veces. Bueno, básicamente esa parte primitiva que todos tenemos nos está manteniendo en una zona de confort que se siente segura porque es conocida, porque es familiar. Entonces nos mantenemos en ese estado totalmente coartados por un apego a lo conocido, y es ahí donde también se activa lo que llamamos la respuesta de lucha. Entonces, el sistema básicamente determina, ¿será que tengo que huir de esta situación? Que es básicamente el abandono de los procesos que vemos muchas veces y sucede muchísimo en los negocios también, o me congelo, me paralizo. Entonces, de alguna manera dejo de avanzar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que no estoy logrando distinguir en mi biología que esa incomodidad emocional que se activa producto de estos pensamientos realmente no es un peligro real, pero el sistema lo siente como tal. Entonces, claramente, eso tiene una implicación incluso en la manera en la cual nosotros nos sentimos. Lo que también está sucediendo es que se empieza a reforzar una ruta neuronal limitante. Eso que yo me estoy diciendo que no puedo y que de alguna manera por eso es que no avanzo, se está reforzando cada vez más. Entonces tenemos que tener eso en consideración porque es contraproducente. Al final estamos quedándonos no solamente atascados en una situación, sino reforzando ese patrón limitante. ¿Y qué es lo que pasa también? Que bueno, el cerebro está diseñado para filtrar la realidad y que por ende encaje con esa autoimagen que estoy construyendo que es limitante. Entonces es una locura, porque mi propio sistema va a tratar de poner atención a todo aquello que confirme que eso que se supone que no soy es una realidad. Y todo lo que más bien está llegando a mi sistema para poder ayudarme a salir de ese estado de autosabotaje, ni siquiera lo veo. Entonces hay que tener en consideración que justamente también hay una biología que está actuando y que tenemos que considerar en este proceso. Y hay algo que es una realidad, y es que los seres humanos somos muy fáciles de alguna manera también de ajustar, ¿no? Podemos tener esa capacidad de ajustar nuestro sistema y tenemos una neuroplasticidad que nos permite de alguna manera también cambiar esos patrones de raíz. Entonces, el principio es que si yo puedo aprender a sabotearme, puedo también aprender a liberarme. Y ese es el camino en el cual estamos sumergidos todas las personas que estamos en desarrollo personal, y muy particularmente los emprendedores, que somos personas que llevamos el desarrollo personal a la práctica. Entonces, ¿cuáles son básicamente esos pasos a seguir para poder justamente salir de este estado de autosabotaje? Bueno, lo primero es básicamente entender cuál es la razón oculta. Y hay
una pregunta que nos podemos hacer que nos ayuda también en este proceso y es ¿cuál es el beneficio oculto que estoy obteniendo al quedarme donde estoy? Porque básicamente mi sistema piensa que hay una razón del por qué yo debería de permanecer ahí. El permanecer ahí me va a beneficiar mucho más. Entonces, por ejemplo, si el patrón de autosabotaje es que procrastino, que básicamente dejo las cosas para después y al final no acciono, entonces puede haber un beneficio oculto que viene siendo que si yo no lo intento, no me pueden rechazar. En el fondo hay una herida, ¿sí?, del niño interior, hay algo que de alguna manera todavía no he logrado sacar de mi sistema que me hace tener un miedo a ese rechazo. Entonces, claro, si yo sigo procrastinando esa acción, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie me puede rechazar. Entonces me salvo de esa situación. Si el patrón limitante, por ejemplo, fuera el perfeccionismo, entonces hay también acá un beneficio oculto que es que si yo soy perfecta, entonces voy a ser amada, voy a ser valorada. Entonces, claro, no me estoy dando cuenta de que esa es la razón por la cual muchas veces doy vueltas en círculo en esa perfección que es bastante tóxica o incluso no termino lanzando nada por esa misma perfección. Pero en el fondo lo que hay es una sensación de que, claro, si no me muestro imperfecta, entonces no voy a dejar de ser querida, ¿no? O, por ejemplo, si el patrón limitante fuera que evito el éxito, le tengo miedo al concepto de negocio, ¿no? Porque tengo una creencia por allá que me hace pensar que el éxito implica dolor, presión o soledad. Entonces, si yo no emprendo, si yo no me lanzo, si me sigo autosaboteando, no voy a tener que ponerme en esa situación. No voy a tener que experimentar ese aparente dolor, soledad o esfuerzo, lo cual claramente pues es una idea, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, el entender la razón oculta es fundamental porque a partir de ese entendimiento yo puedo salir de la situación, ¿sí? Entiendo que ya pues la creencia deja de tener validez porque ni siquiera tiene ningún sentido. Ahora, en este video, también en la parte de la descripción, voy a dejar una guía gratuita que viene siendo un pequeño resumen de un libro que también les recomiendo a las personas que experimentan este autosabotaje cuando salen a emprender, que se llama La montaña eres tú, de la autora Brianna West. Entonces, les voy a dejar un link en la descripción donde resumo cuáles son justamente esos beneficios ocultos que muchas veces no nos damos cuenta que existen, que están escondidos en esos patrones limitantes que son los que justamente nos llevan a autosabotearnos. Porque si tenemos conciencia de ellos, pues vamos a poder de alguna manera cumplir con ese primer paso que es entender esa razón oculta. Ahora, el paso número 2 es tomar una decisión, ¿sí? En el momento en el cual ya determiné cuál es la razón oculta que hay detrás de ese patrón de autosabotaje, lo siguiente es preguntarme a mí misma, a mí mismo, si esto que me está bloqueando, ¿sí?, quiero que me siga limitando o qué cambio elijo hacer a partir del día de hoy. Y eso tiene que ser una decisión casi que radical. No puede ser como a medias, porque si sigue siendo a medias, quiere decir que sigo eligiendo esa razón oculta que me está protegiendo. Pero al menos en el proceso también de llegar a tomar esa decisión de manera más radical, como ya sé de dónde viene, me va a parecer justamente insostenible esa creencia porque no tiene ningún sentido. Y una de las cosas que también nos puede ayudar también a tomar esta decisión de manera radical es pensar, número 1, en el deseo, ¿sí? ¿Cuál es ese deseo de aquello que yo quiero lograr a través de esta acción, de lo cual me estoy alejando por ese patrón de autosabotaje? ¿Cuál es ese deseo que estoy sacrificando por simplemente ponerle demasiado atención a un patrón mental que no me habla absolutamente nada de la realidad, pero que me estoy creyendo? Entonces, ¿será que, por ejemplo, ese deseo es tener más libertad, poder alinearme con un estilo de vida que realmente se alinea justamente también con mis pasiones, con mi propósito? ¿Será una mayor abundancia, una mayor prosperidad?
¿Qué es aquello a lo cual yo me estoy alejando como deseo justamente por ponerle demasiada atención al patrón limitante? O hay que pensar también en el dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero evitar? Muchas veces, por ejemplo, en mi camino personal me ha gustado moverme mucho desde el entendimiento de cuál es ese dolor que estoy evitando, porque me hace moverme con mucha más contundencia. Por ejemplo, ese dolor puede ser: no quiero trabajar para nadie más, no quiero tener que ser dependiente de una planilla de una empresa. Quiero vivir la vida en mis propios términos. Entonces, si yo no hago esto, si me sigo autosaboteando, ese dolor se va a convertir en una realidad. Y bueno, el paso número 3 en este proceso para poder eliminar este autosabotaje silencioso de raíz es accionar sin pensamiento, ¿sí? Aquí tenemos que volvernos muy arianos, simplemente ser personas que avanzamos, que tomamos acción sin pensar. Y acá las preguntas que queremos hacernos es: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y quién me puede ayudar? Porque no lo tengo que hacer sola o solo, y eso es muy importante. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, nos sentimos solos en ese proceso de avance, cuando realmente lo más inteligente que podemos hacer es apalancarnos en el conocimiento de personas que ya han transitado ese camino, porque una vez que yo me doy cuenta de lo inteligente que eso es, no dejo de hacerlo, entiendo que ese justamente es el camino. Y bueno, quiero pensar en el siguiente paso pequeño que quiero tomar. Y eso evita que me abrume y que tenga que de alguna manera estar poniendo demasiada atención en esa gran meta que se escucha o se siente bastante insostenible, y más bien enfocarme en pasitos chiquitos que me llevan a eso que quiero. La acción, al final, es la única que puede reentrenar el sistema nervioso, ¿sí? Y básicamente ajustar en la práctica ese sistema de creencias. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Las creencias, en este caso de autosabotaje, no se limpian simplemente con afirmaciones, tienen que llevarse a la práctica, a la acción, para que justamente yo pueda reprogramar mi sistema nervioso haciendo. Y algunas recomendaciones adicionales que les quiero dar: bueno, primero, tener en cuenta de que definitivamente somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Si yo me estoy vinculando con personas que también se autosabotean, que son personas que realmente ni siquiera están creciendo o evolucionando, me va a ser mucho más complicado hacerlo a mí mismo. Por otro lado, es importante consumir contenido de referentes, personas que ya están ahí donde yo quiero estar, en ese estado de mindset, ¿sí? Que les permite justamente accionar sin tanta fricción. Tenemos que tener mucha repetición de ese ejemplo que vienen siendo los referentes, para que sepamos en dónde enfocar nuestra energía. Y al final se trata también de entender que el priorizarse, ¿sí? El priorizar ese avance de aquello que queremos es el mayor acto de amor propio. Realmente no existe otro. Entonces es fundamental que aprendamos a poner límites a ese autosabotaje, tomemos una decisión una vez hemos identificado de dónde viene el patrón, y simplemente tomemos acción para reprogramar el sistema nervioso y el sistema de creencias. Y bueno, pues espero que este contenido les haya aportado valor, les impulse a seguir avanzando, y nos vemos en el siguiente video.